Muy buenas tardes, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Dando las gracias a Dios por permitir una vez más compartir su palabra con ustedes. El día de hoy yo deseo compartir lo que dice en Santiago, capítulo 1, verso 2 en adelante. Dice el Señor en su palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seas perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídela a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Han subido igualmente en Santiago, en el mismo libro, en la misma carta, en el versículo capítulo 5, versículo 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seas condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados todos a los que sufren. Habéis sabido la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. El día de hoy deseo compartir con ustedes: gozaos en todo momento de nuestro caminar. La palabra de Dios me enseña en el versículo 2 del capítulo 1 de Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, en diversas circunstancias. ¡Qué tremendo! ¿Yo cómo puedo gozarme cuando tenga circunstancias no buenas, sino malas? Pero la Biblia me dice a mí, el hermano de Jesús me dice a mí, por medio de la carta que él escribió: gózate cuando estés en diversas pruebas. ¿Por qué dice? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Tu fe va a ser probada día a día por tu caminar diario. Pero es importante de que tú puedas estar firme en las promesas de Dios por medio de la fe. ¿Cuál promesa? He aquí, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Mayor es el que está con nosotros del que está en el mundo. No te afanéis que es de comer o beber, mas primeramente buscad el reino de los cielos y su justicia,
y todo será añadido. Venid a mí los que estén trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Amén. Amén. Tú necesitas una palabra de Dios en estos momentos de pruebas. Por eso que Dios dice su palabra en el versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿A quién tienes que pedirle tú? ¿Al pastor? No, yo no te puedo dar nada. Te puedo enseñar algo que sea la palabra de Dios, pero no te puedo dar nada. Si quieres te doy un vaso con agua, un cafecito, pero no te puedo dar a ti sabiduría. El que te va a dar sabiduría es Dios, pero el que le tiene que pedir eres tú. Habrá circunstancias difíciles, habrá momentos buenos como, pero malos también habrán. Pero la Biblia dice, gózate. ¿Cómo te vas a gozar? Vas a gozar cuando tú le pides sabiduría a Dios y cuando Dios te dé sabiduría para que sepas tú cómo caminar en este momento, en tu vida. Yo cuando necesito algo, lo necesito para ahora, no necesito para mañana ni para el pasado mañana. Pero por eso tengo mi Padre Celestial que me escucha a mí. ¿Por qué? Porque su palabra me dice a mí que Él está atento a la oración del justo. ¿Yo soy justo porque soy pastor? No, porque he creído en Jesucristo como mi único Señor y Salvador. Todo lo que pides al Padre en mi nombre, yo lo haré. Amén. El que viene a mí, yo no lo echo fuera. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros. Pecadores, limpia las manos, dice. ¿Por qué? Porque Él te acepta a ti en cualquier momento que sea. Puede ser tú un caso que hayas cometido errores, quién sabe cualquier error que sea, pero si tú te acercas a Jesús el día de hoy, Él se acercará a ti en estos momentos. Créelo, porque así es. Dios es bueno. Envió a Jesucristo para morir por ti en la cruz. Para que por medio de la muerte en la cruz, Él sea quien esté intercediendo por nosotros cuando venimos a Él. Pero eso la Biblia dice bien claro, el que cree en mí será salvo. Pero el que no cree en mí, que quiere decir, el que cree en Jesús no será condenado, pero el que no cree en Jesús será condenado. Amén. Dice la Biblia que si pecamos tenemos abogado para con el Padre. ¿Quién es? Jesucristo. Él ahora aboga por ti, con el Padre, por todos los pecados que has hecho hasta el día de hoy. Por todos los errores que sabiendo los errores lo hacías, lo cometías sabiéndolo, pero Dios lo sabía de antemano eso. Y cuando lo cometías, Él dice, ven a mí, que yo no te echaré fuera. Acércate a mí y yo me acercaré a ti. Yo estoy en la puerta de tu corazón y toco, y tú abres la puerta y yo entraré y cenaré contigo, dice el Señor en su palabra. Entonces, las dificultades, aquí en la Biblia me habla a mí de las pruebas. Pruebas vendrán, habrán pruebas, habrán dificultades, vendrán ríos, vendrán un montón de cosas, pero yo quiero que tú entiendas de que Dios está contigo, y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién? Amén. Pero dice, confía en Dios y cree. Pero Dios, primeramente, cuando tú entiendes cuál es tu situación en la que te encuentras el día de hoy, dice, pídele a Dios sabiduría.
para que sepas tú actuar debidamente en este momento. Yo le pido sabiduría a Dios. No espero que venga un ángel y me diga, toma la vida sabiduría. No. Yo creo que la sabiduría de Dios me la da ahora. Pide en el nombre de Jesús. Si tú aún no has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, cree en Él. Acéptalo. Dile, recíbelo, Padre, en esta hora en el nombre de Jesús. Recibo a Jesús en mi corazón. Jesús, entra en mi corazón, perdona mis pecados en esta hora en el nombre de Jesús y te pido que seas tú quien reines en mi vida. Guíame por medio del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Y ya está. Y haz la oración y dile a Dios que te guíe, que te dé sabiduría, pero pide con fe. No dudes lo que pides. La Biblia dice, pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, o sea, el que duda, no piense pues el que hace así, que recibirá cosa alguna del Señor. Pero dice el Señor en su palabra, en el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele a Dios, pídele a Dios, anda a Dios. ¿Cómo tú vas a Dios en la oración? ¿Con 10 Padres Nuestros? ¿Con 10 Ave Marías? No. Anda en el nombre de Jesús en la oración, donde te encuentras, tal vez sentado o arrodillado, pero ora al Señor en el nombre de Jesús y Él te escuchará a ti. Porque Él tiene una orejota grandota para escucharte a ti. Sí, especialmente a ti, quien quiera que seas. Él está allí escuchándote. Y si tú le pides sabiduría, Él te lo dará. Pero pide con fe, no dudes lo que Él te dice en su palabra. Pídelo y cree en Él. Y Él te dará sabiduría, te dará entendimiento para saber cómo salir en victoria de la situación en la que te encuentres. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia me dice a mí, mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Entonces, la fe, la que he caminado, empezó a caminar el día de hoy, por medio de una promesa de Dios, que es tal vez, Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Oh Dios, quien me guiará en estos momentos será el Espíritu Santo. Pero cree en Él, porque el Espíritu Santo fue enviado para guiarte a toda verdad. Siéntate, toma esta promesa y dile al Señor, dice tu palabra que el Espíritu Santo fue enviado para guiarme a toda verdad. Pues te pido que me guíes ahora, Espíritu Santo, y me guíes para salir de esta prueba. Enséñame y muéstrame para salir, como dice la palabra de Dios, perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Es la voluntad de Dios que tú salgas de esta situación en victoria, cualquiera que sea. Dios es un Dios todopoderoso. Si tú confías en Él, ¿quién contra ti? Amén. Entonces, hermano o amigo, yo te animo en el nombre del Señor Jesucristo, de como Pedro, cuando caminó en el mar, cuando Jesucristo le dijo a él, Pedro le preguntó a Jesús, Jesús, si eres tú, mande que yo camine en el mar. Y Pedro caminó en el mar, llegó a caminar en el mar, pero comenzó a haber vientos y lluvias tal vez, y el mar comenzó a moverse de una manera en la cual Pedro dejó de ver a Jesús y comenzó a hundirse. Pero escucha, Jesús lo tomó de la mano y lo sostuvo a Pedro. Jesús te sostiene el día de hoy. Créelo, porque Dios está contigo. Amén. Jesucristo dijo, he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Él está contigo y confía en Él. En el nombre de Jesús. Amén.